Bien, ¿me escuchan? Buenos días, buenas tardes, profe, sí, señor. Buenas tardes a todos y todas aquellas que no haya saludado ya. Todos pueden ver bien mi pantalla, lo que estoy proyectando. Sí, señor profe. Bien. Eh, no sé si hay algún comentario. Creo que todavía no, o por lo menos no he podido actualizar totalmente lo de la plataforma, pero en esta semana, que quede como completamente actualizada y completamente inscritos todos ustedes. No he subido todavía los videos, o por lo menos el video de la sesión pasada. Les pido un poco de paciencia. En el transcurso de esta semana estaré tratando de cuadrar eso para que puedan acceder a las grabaciones de las clases que hayamos tenido hasta este momento. No sé si alguien tenga alguna situación que quiera como mencionar. Creo que ya la invitación se la envía a todos para estas reuniones. No sé si me falte alguien. Entonces, digamos que al parecer, pues todos podemos funcionar bien en este proceso. Ya entrando en materia con la temática de esta asignatura, yo les mencionaba a ustedes, creo, o no estoy seguro, la vez pasada, la estructura de este curso, la estructura en contenidos de este curso. Pues que es como una descripción muy a grosso modo de las temáticas que vamos a desarrollar. Pero es como para que tengan una claridad sobre lo que vamos a estar tratando durante este semestre. Y el primer concepto o el primer término que nosotros vamos a discutir es el de antiderivada de una función. Y como su nombre parece sugerirnos, ese concepto de antiderivada, pues tiene una relación muy fuerte con el concepto de derivada, que es un concepto que debieron haber abordado con bastante profundidad en sus cursos o en su curso anterior de introducción al análisis matemático. Entonces yo quiero, antes de empezar con la temática propiamente dicha, que nosotros discutamos acerca de ese proceso de derivación para ver si estamos como claritos con respecto a la manera como se realiza. Entonces, para eso traje estos ejercicios muy simples, muy sencillos, cortos, es decir, no son los ejemplos más elaborados, son ejemplos, digamos que básicos en cuanto a derivación de funciones. Y en esos ejemplos, pues se ponen en juego las distintas reglas y métodos del proceso de factorización, de derivación, perdón. Entonces, lo que quiero que hagamos para arrancar es que tratemos de hacer esos ejercicios y tratemos de ver dónde puede haber dificultades con ese proceso de derivadas para tratar de pulir y limar esas ideas para poder entrar de lleno a la temática que nos atañe en este semestre. Entonces quiero que miremos esos ejercicios unos 15, 20 minuticos, que traten de trabajarlos y miramos si hay algún problema con alguno de ellos, pues tratamos como de dar ideas de esos procesos. Si está claro, pues naturalmente eso significa que podemos movernos hacia este nuevo contenido de este semestre.
¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí les parece? Sí, señor. Pues 15 minuticos para que los miren, los trabajen y repasen de paso toda esa idea del proceso de derivación.
¿Listo? ¿Cómo van con esas derivadas? ¿Sí están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Se te oye. ¿Los demás? Sí, profe. ¿No están ahí? Sí, profe. ¿Cómo les fue con esas derivadas? ¿Hay alguna problemática? Pues, profe, yo todavía no he terminado. Listo. Yo tampoco. ¿En cuál vas? ¿O en cuál van? Como por ir midiendo a ver qué tan ágiles están con este proceso. María Paula, que creo que fue la que dijo que no había terminado. ¿En cuál vas? Como en el 6, profe, por ahí. Sí, en el 6, terminando el Listo, 6. listo. O sea, ya casi solo faltaría prácticamente los dos últimos, mejor dicho. ¿Todos van por ahí más o menos? ¿O alguien está muy, muy, muy colgado? ¿O alguien está completamente perdido? También necesito saber si hay alguien que esté completamente perdido para ver qué podemos hacer. Tenemos 5 minutos más a ver que terminen y empiezo a preguntarles con respecto a ejercicios específicos. O sea, mi propósito es que salgamos de este taller con las ideas bastante clarificadas con respecto a lo que es el proceso de derivación. Entonces, 5 minutos más y empiezo a preguntar al azar por ejercicios.
Bien. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿no nos podrías dar 5 minutos más, por favor? Bueno, ¿listo? Sí, Gracias. 5 minutos más entonces. Bien. Eh, Como por avanzar, no se preocupen si no los han terminado todos. Voy a empezar como a preguntar desde el primero hasta el último.
Y pues si no los han terminado, pues como lo revisamos o vemos si hay alguna dificultad, pero como por ir avanzando en este proceso de revisar ese concepto de las derivadas. Entonces voy a ir llamando y me comentan cómo les fue, o a la persona que le pregunte, cómo le fue con la derivada que le pregunte, y pues si tiene algún problema o dificultad. Perdón, se me activó el micrófono, qué pena. Ah, no te preocupes. Listo, pues. Entonces voy a arrancar con, al azar, Juan Esteban Pacheco. ¿Me escuchas? Sí, señor profe. Listo. La primera, que yo creo que es re sencillita. ¿Tuviste problema con esa derivada? Señor. Listo, regálame cuánto te dio. Entonces, la simbología yo creo que es familiar para todos. La prima o la tildecita para representar la derivada de una función. ¿Cuánto te daría? 2x más 4. 2x más 4. Aquí la regla de derivación, digamos que es la básica básica. Yo arranco por un ejemplo tan sencillo, pues como por ir revisando, que no haya inconvenientes con las bases, que a veces se puede presentar. Entonces me pasa que empiezo a preguntar derivadas muy complicadas y ni siquiera las básicas están totalmente planificadas. Muchas gracias, Juan Esteban. Valeria Fandiño, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo. La ¿El, siguiente. el resultado final o el proceso? Miremos el resultado final. ¿Tuviste algún problema o bien? No, señor. Listo, pues entonces vamos a mirar el Dos. resultado. Dame un segundo mientras empiezo acá. F' de X y listo. Dime, por favor. Bueno, 2 sobre 3x. 2 sobre 3X así. Sí, 3x a la 2/3 A la... Ah, bueno, ya creo que te entiendo. 2/3. más. Así, ¿cierto? Sí, señor. Listo, más Otro término exacto. 1/2x sobre 2X a la 1/2. a la 1/2, porque te entiendo así. Así, Ujú. listo. Y ya. Sí, ¿Sí? señor. Ujú. Quiero que alguien me diga si tuvo problema con alguna de estas dos derivadas. Si no es claro las respuestas que están proponiendo, si no están de acuerdo, porque estas parten de lo más básico del proceso de derivación, que es la derivada de potencias y la derivada de sumas de potencias. No Profe, yo olviden la tengo una regla pregunta. básica. Dime, por favor. ¿Por qué en el resultado en 3x, o sea, en el denominador del primer término, queda 2/3? ¿Cuánto te dio a ti luego? Es que no sé si lo hice mal, pero me dio como 1/3. O sea, 3x a la 1/3 en el Quiero mirar, denominador. quiero mirar ese aspecto con cuidado. Entonces, o sea, quiero mirar ese con cuidado, ese término. Entonces, esto de acá es lo mismo que decir, y tú me dices si estamos de acuerdo, esto. Cuando yo digo raíz cúbica de X, eso es lo mismo que decir X a la 1/3. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, señor. Entonces, cuando yo voy a derivar esa expresión, voy a ponerlo por acá, la derivada de esta expresión, de la de arriba, de esta de acá, pues se hace según la regla de la potencia. Y la regla de la potencia lo que me dice, bueno, la constante se queda quietica, por lo que está multiplicando, y la potencia me dice, bajo el exponente, 1/3, por X, y al exponente le resto 1. Entonces sería 1/3 menos 1. Pero 1/3 menos 1 es menos 2/3. Ay, sí, profe, ya me di cuenta. Yo no sé cómo hice esa resta, pero sí, ya me di cuenta. Qué Ok, pena. perfecto. Entonces de ahí surge simplificada esta expresión. ¿Sí? ¿Todos? ¿Bien? ¿Hasta ahí? Perfecto.
Listo, pues. Si no comentan nada, yo asumo que vamos bien y continúo con el siguiente. Listo, pues. ¿Quién ahora para esta? Por favor. Carlos Eduardo Rosero. ¿Me escuchas? Sí, señor. ¿Tuviste problema con esa derivada? No, no, señor. Listo, regálame la respuesta, por favor. Es Euler a la X por 1 sobre X. ¿Sí? ¿Todo? Rosero, Señor. ¿están de acuerdo? ¿Los demás? Pues a mí me dio diferente. A mí también, profe. A mí también, profe. ¿Cuánto les dio a ustedes? Cuéntenme. A mí me dio Euler a la X por logaritmo natural de X más Euler a la X sobre X. A mí me dio igual. A mí también. A mí también. ¿Algo así? Déjame mirar así. ¿Algo así? Sí, pues Sí, yo profe. resolví la operación en la fracción, pero sí, es lo mismo. ¿Qué opinan todos los demás? ¿Sí están de acuerdo con esta última? Rosero. Señor. O sea, ¿te habías equivocado cuando la planteaste, Rosero? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué es lo que entra en juego con esta derivada? Lo que entra en juego con esta derivada es lo que uno llama la regla del producto entre dos funciones. Y la regla del producto es, digamos que bastante conocida. Es decir, es como bastante fácil de recordar, porque es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso fue lo que se aplicó, claro, se tuvo en cuenta pues que la derivada de e a la x es e a la x y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Pero aquí es la aplicación de la regla del producto. ¿Sí? ¿Todos? ¿Toditos? ¿Claritos? Sí, profe, sí, señor. Digo, estos son sencillos, pero nos ayudan a ir revisando qué hacer. Yo creo que por ahí otros dos les pregunto y miramos los últimos dos, o por lo menos doy las pautas de los últimos dos para revisar, pero quiero preguntar estos dos a otras dos personas. Entonces, para el siguiente, yo llamo a Laura Alejandra Cobos, creo. Sí, señor. Ese me dio ¿Ya coseno de voy? 4. Ay, perdón. No, no te preocupes, es que entro un tiempito acá y esto ya. Listo, pues cuéntamelo todo. Coseno de 4x Coseno de 4x, ¿será que lo puedo escribir? Sí. por 4 4 por 4, sí. Voy a por poner secante por secante, 1/2 de x 1/2 de x. menos Aquí hice algo mal. 1/2 ya de x. Voy a poner paréntesis, yo creo que ahí se entiende. Menos seno de 4x seno de 4x por tangente de 1/2 por tangente de 1/2. por secante de 1/2 Así, 1/2, o sea, no va ninguna letra ni nada ahí. de x, perdón. Secante de 1/2 de x ¿Sí? por 1/2 y ¿Sí? todo Perdón. sobre secante Por medio. Todo bien, listo. Y todo. Te voy a poner aquí una fracción grande. Todo sobre, secante ¿sí? de 1/2 de x y todo elevado al cuadrado.
Y así no. Regla del cociente. Regla del cociente con algunas propiedades con la regla de la cadena, si uno lo mira cuidadoso. Es decir, el hecho de que la derivada de este, porque eso es lo primero que se calcula, sea este de acá, esta primera parte, es una consecuencia de la regla de la cadena. Porque es la derivada de la externa por la derivada de la interna. Entonces, por eso queda la derivada del de arriba, que es eso que tengo sombreado, por el segundo sin derivar, o el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del segundo. Y quiero que miren la estructura cuidadosamente de la derivada de una función como secante. Cuando yo derivo secante, la derivada es secante por tangente, pues de lo que está adentro del secante. Por eso es que se repite un medio de x y un medio de x. Y luego eso se multiplica por la derivada interna, que es un medio. Y entonces es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, multiplicado por, perdón, todo eso sobre el de abajo elevado al cuadrado. Regla del cociente. ¿Sí estamos todos bien? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a ese? No, profe, todo claro. Profe, ¿tú nos vas a pedir en ejercicios próximos que lo dejemos hasta ahí o que lo simplifiquemos más? Yo comúnmente no exijo simplificación, pero yo sí sugiero que simplifiquen. Yo siempre tengo esa respuesta cuando me preguntan de cualquier materia con respecto a simplificación. Listo, Yo profe. no exijo, no voy a rajar a nadie porque no simplifique, pero es bueno que se acostumbren a hacerlo porque cuando enfrentemos problemas donde utilicemos derivación, es mucho más fácil de manejar si la expresión está simplificada. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso no veo qué tanto puedo simplificar, honestamente. Tal vez poner este 4 al principio y poner este 1/2 al principio. Pero esta en particular no veo qué otra simplificación le podría hacer. Pero si pueden simplificar, traten de hacerlo. Pero, como les digo, no, yo no exijo simplificación. Bien, me voy por el último, que debería ser cortico y rápido. Juan Camilo Pinzón, ¿me escuchas? Sí, señor. ¿Tuviste problema con ese? No, no, señor. Listo, regálamelo, por favor. Es menos Euler Euler elevado al coseno elevado a coseno de X ¿sí? por ¿sí? seno de X. Por seno. Regla de la cadena, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, gracias, compañero. Es decir, es muy importante que no pierdan de vista, porque es de las reglas más recurrentes de derivación, el funcionamiento de la regla de la cadena, el funcionamiento correcto de esa regla de la cadena. Si yo tengo una función compuesta con otra, o metida dentro de otra, si uno quiere decirlo así coloquialmente, la regla siempre es para derivar, derivo el externo, que en este caso la función externa es la exponencial, evaluada en la interna, que en este caso la interna es coseno, es decir, sería este coseno de x, multiplicado por la derivada de la interna, que es menos seno de x. Por eso es que aparece este menos acá, que uno lo puede poner al principio, y me queda el seno de x. Regla de la cadena. Taxativo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Preguntas, Sí, dificultades? Quiero mostrar yo la sexta y si no tienen preguntas sobre la séptima o si no la han mirado, pues entonces ustedes la revisan y dado caso me preguntan después. Voy a mirar esta sexta, después de que la miremos hacemos una pausa
Y después de este repaso, entramos ahora sí al concepto de antiderivada. A no ser que haya una pregunta específica sobre el último ejercicio. Pero bueno, permítanme un segundo. Entonces, aquí yo debo tener en cuenta, y eso es como lo que siempre digo yo, y no sé si así se los habrán presentado a ustedes cuando vieron derivadas, uno siempre tiene que pensar en la manera como está estructurada la función para poder saber cómo derivar la función. Me explico, uno tiene que tener claridad cuáles son las operaciones involucradas, porque cada operación tiene una regla, y tiene que tener claridad sobre cómo están organizadas esas operaciones, para saber qué regla se aplica en cuál momento. En este caso en particular, hay un producto entre esta de acá y esta de acá. Eso es la estructura de la función. Es un producto. Y como es un producto, uno le va a aplicar la regla del producto. Y en esa regla del producto aparecen 4 pedazos. Voy a ver si logro como señalar esos 4 pedazos. Con colorcitos, a ver si me deja. Voy a tratar de señalarlos pedazo por pedazo. La derivada del primero. Pero cuando yo veo el primero y lo voy a derivar, esto es una compuesta. Esto es una función metida dentro de otra. Entonces, para la derivada del primero, yo aplico regla de la cadena, que eso es la derivada del externo, que es tangente, que la derivada de tangente es secante al cuadrado, evaluado en el interno, y le ponen un paréntesis como para clarificar quién va adentro de quién, por la derivada interna, que la derivada interna, pues es la derivada de x al cuadrado, que eso es 2x. Esto es la derivada del primero. La derivada de tangente por x al cuadrado. Por el segundo sin derivar, es decir, exactico, 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 este de acá. Entonces, este de acá va con este. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, más eso, más el primero sin derivar, que es tangente de x al cuadrado. Entonces miren que aquí la regla que se aplica a lo grande es la regla del producto. Pero en los detallitos, en cada una de las componentes de ese producto, aparece la regla de la cadena. Por ejemplo, acá, para derivar esto, porque lo que viene aquí es la derivada del segundo, pues esto es otra compuesta. Entonces aquí va la regla de la cadena otra vez. Y en esa regla de la cadena es la derivada de la externa, que si recuerdan bien la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro. Entonces en este caso me queda 1 sobre seno de x por la derivada de la interna, que la derivada de seno, pues simplemente es coseno de x. Y esto de acá es la derivada del segundo. Aplicada la regla del producto. Y miren los 4 bloques de derivadas, por decirlo de alguna forma, involucrados. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y esa sería la derivada de esa función. ¿Cómo les fue con esa? ¿Sí les había dado esto? ¿O habían tenido problemas con ese sexto ejercicio? Pregunten lo que necesiten preguntar. Profe, ¿ese qué tanto se podría simplificar? Yo no veo casi. Lo máximo, a mí la que se me ocurrió de inmediato para simplificar, esta.
porque esto queda coseno sobre seno. Y coseno sobre seno es cotangente. Coseno de x sobre seno de x es cotangente. Entonces aquí podrían poner cotangente de x en este bloque morado. Pero lo demás no veo qué más se pueda simplificar. Ah, vale, profe, gracias. Listo, pues. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? El último no lo voy a resolver, simplemente voy a plantear la idea general para calcular la derivada. Igual, si alguien al revisarla le surge alguna pregunta específica, pues me puede comentar. Pero la idea es la siguiente. La idea es, esto es un cociente, esa es la estructura de la función. Entonces iría la regla del cociente, que es la derivada del primero, y aquí nuevamente en la derivada del primero se aplica regla de la cadena. Y entonces ustedes mirarán cómo sería la aplicación correcta de la regla de la cadena para este de arriba. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, que eso es, digamos que copiarlo literalmente. Entonces aquí va la derivada del de arriba, este, así como está, menos el de arriba sin derivar, este se queda intacto, sin derivar, por la derivada del de abajo. Y aquí, para derivar el de abajo, nuevamente aparece la regla de la cadena. La regla de la cadena es recurrente en casi cualquier proceso de derivación. Hay que utilizar casi siempre. Entonces hay que tener claridad sobre cómo funciona. Y eso que acabo de mencionar, todo sobre este de abajo, sin hacerle nada, elevado al cuadrado. Es decir, aquí a este variante que se le copia tal y como está y simplemente se le eleva al cuadrado. Y más nada. Simplificaciones, eso tocaría mirar ya sobre el resultado concreto. Pero hablando exclusivamente del proceso de derivación, pues la idea simplemente es la regla del cociente. Revísenlo, lo miran, si de repente surge alguna pregunta específica, me comentan. Y esto es como lo que quería que revisáramos sobre el proceso de derivación. No sé si tengan alguna inquietud o alguna pregunta. Son las 2:03. Vamos a hacer una pausita de 10, 12 minutos para volver a las 2:15 en punto, a las 2:15. Entonces, descansen un rato, alejen los ojos del computador, descansan y nos vemos a las 2:15. Y ahora sí entramos con la presentación de lo que es el concepto de antiderivada. ¿Listo? Vale, profe. Listo, pues. Nos vemos en un rato. 10 minutos.
Bien. ¿Me escuchan? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, señor. Como les he estado mencionando recurrentemente durante, digamos que estos días, el concepto o la idea central dentro de todo el proceso de integración es la idea de lo que es la antiderivada de una función. La idea intuitiva de este concepto es, por decirlo de alguna forma, devolverse en el proceso de derivación que acabamos de repasar o que acabamos de retomar, por decirlo de alguna forma. Denme un segundo que estoy viendo que ahí no se ve como tan claro el símbolo que me interesa. Voy a darle un poquitico de zoom, a ver si se ve como mejor. Que se den cuenta, si ahí se ve el igual clarito, que la definición formal de antiderivada de una función cualquiera responde a esta pregunta. Nuestro ejercicio hasta ahora era, yo tengo una función, le quiero calcular su derivada. Y para eso hay toda una maquinaria, todo un proceso, todas unas reglas que acabamos precisamente de revisar. La pregunta que nosotros queremos responder es la pregunta inversa, por llamarla de alguna forma. Si yo tengo la derivada de una función, ¿cómo hago para obtener o cuál sería la función de la cual proviene esa derivada, por decirlo de alguna manera? Es decir, la pregunta en el fondo que va a estar guiando nuestro trabajo durante este curso es ¿cómo hago para conocer una función determinada si conozco su derivada? Y ese es un problema que en un contexto aplicado tiene muchísima importancia. Si ustedes recuerdan bien cuáles eran las aplicaciones de la derivada, podrán previsualizar, que eso lo profundizaremos después, cuál es o cuáles son las aplicaciones de encontrar la antiderivada de una función. Formalmente, si yo tengo una función cualquiera, una antiderivada de esa función es otra función que al derivarla me dé la función original. En ese sentido, si yo quiero determinar antiderivadas de funciones específicas, nosotros tenemos que encontrar reglas, métodos, técnicas que me permitan identificar qué tipo de función o cuáles funciones al derivarlas me producen esa función que tengo originalmente. Si uno lo mira así, la idea en esencia es bastante sencilla. Y si uno mira ejemplos muy básicos, se da cuenta que el cálculo de la antiderivada llega a ser bastante natural. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 2 por x, una antiderivada de esta función sería la función x al cuadrado. Porque cuando yo derivo la función x al cuadrado, el resultado de esa derivada es precisamente la función 2x. Entonces miren cómo, para este ejemplo particular, encontrar una antiderivada es simplemente un ejercicio intuitivo de identificar qué función al derivarla me da precisamente 2x.
De la misma forma, si yo tomo la función 1 sobre x y yo quiero encontrar una antiderivada de esa función, pues naturalmente la antiderivada que emerge inmediatamente, pues es la función logaritmo natural de x. Porque si yo derivo logaritmo natural de x, el resultado es 1 sobre x. Entonces, como les mencionaba al principio, ese concepto de la antiderivación es como devolverse en el proceso de derivación. Es como encontrar la función que al procesarla por la derivada me ofrezca la función que yo estoy planteando inicialmente. No sé si me estoy haciendo entender con la idea. Sí, profe, está claro. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Otro ejemplito. Si yo tengo una función constante, como en este caso la función 1, una antiderivada de esa función, pues sería la función que al derivarla me diera 1. Y pues la función característica que cumple con esa condición es la función f de x igual a x. Quiero llamar la atención un momento con respecto a la notación que estoy utilizando momentáneamente o temporalmente para hacer referencia a ese concepto. Si yo tengo una función que yo denoto por medio de una letra minúscula, o por ejemplo f de x, la antiderivada yo la denoto temporalmente con la misma letra en mayúscula. Entonces, la antiderivada de f minúscula viene a ser la función, o yo la escribo como la función f mayúscula. Esa notación nos va a ser, digamos que útil por el momento, pero posteriormente la vamos a refinar y vamos como a precisarla haciendo uso del concepto de integral. La integral, y eso lo vamos a ver más adelante, es como la formalización de este mismo concepto de antiderivada. Pero en el fondo representa exactamente lo mismo. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Cuando yo empiezo a tener funciones no tan obvias, o mejor dicho, donde la antiderivada no es tan obvia, empieza a verse la necesidad de plantear algunos métodos o reglas de antiderivación. Y la primera regla que nosotros vamos a discutir tiene su fundamento o su justificación en funciones como esta que estoy presentando acá. Si yo no tuviera, o si yo no hubiera puesto la respuesta, tal vez encontrar una antiderivada de la función x, pues no sería tan inmediato. Es decir, uno se pone a pensar, bueno, pero ¿cuál función al derivarla me daría x? Y posiblemente, sobre todo nosotros que hasta ahora estamos empezando con este trabajo, no la veríamos de una manera tan directa ni tan sencilla. Pero una vez uno ve un ejemplo, como en este caso, uno puede verificar rápidamente que efectivamente esta es una antiderivada de la función x. Porque si uno toma esta función x al cuadrado sobre 2 y la derivo, uno se da cuenta que efectivamente la derivada de esta función es la función f de x igual a x. Entonces, vuelvo y repito, tal vez no sea como tan obvia la antiderivada de esa función, pero si uno lo piensa cuidadosamente y uno ve este ejemplo, se da cuenta que tiene todo el sentido determinar esa función como la correspondiente antiderivada. Es decir, fácilmente uno puede derivar esto y verificar que esa función
al derivarla me da la función x. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo como clarito con la idea? Sí, señor. Sí, señor. Entonces quiero que pensemos en esta pregunta. No es una función tan obvia o tan inmediata, pero quiero ver qué tanto podemos llegar a intuir el proceso de antiderivación de esa función que estoy presentando ahí. La función f de x igual cuadrado. ¿A alguien se le ocurre en este momento cuál sería una antiderivada de esa función x al cuadrado? Creo que alguien tiene un planteamiento. Juan Camilo. Profe, pues yo creería que la función de x, pues quedaría, bueno, la antiderivada como tal, pues yo creería que es x a la 3 sobre 3. Escribámosla y ya entramos a verificar. Entonces, una respuesta, digamos que planteada o probable, ya vamos a discutirla, vamos a ver si todos estamos de acuerdo, es que la una antiderivada de esa función sería x a la 3 sobre 3. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí podemos verificar que efectivamente esa es la antiderivada o una antiderivada de x al cuadrado? Sí, señor. O sea, si yo derivo esto, ¿sí me está dando x al cuadrado? Como esperaríamos. ¿Todos? ¿O alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Profe, Dime, es que la verdad no entendí. ¿Me ¿qué podrías parte? explicar? O sea, no entendí cómo calcular la antiderivada. O sea, le estoy echando No hay una preguntas. fórmula todavía. No O sea, sé, lo que pero uno tiene es que mirar intuitivamente qué función al derivarla me da esta función de acá. O sea, por el momento es un ejercicio intuitivo. Pues yo les decía, tal vez no sea obvio cuál es la antiderivada en este momento. Ya vamos a ver como unas reglitas. Pero lo que estoy preguntando en este momento es si es cierto que esta sería una antiderivada de esta función. Entonces, ¿cómo verifico yo que efectivamente esta es una antiderivada de esta función? Si al derivar esto me da esta expresión de acá. Entonces yo te pregunto a ti lo siguiente. Si tú derivas esta función, ¿efectivamente te da x al cuadrado? ¿Qué me dices? La persona que acaba de preguntar. ¿Quién preguntó ahorita? ¿Sigue ahí? Sí, es sí, verdad. profe, aquí estoy. Sí, entonces te pregunto. ¿Sí es claro por qué es esa la antiderivada? Sí, señor. Ahora, vuelvo e insisto. No es obvio, y por eso es que vamos a tener que desarrollar toda una teoría, no es obvio para cualquier función cómo encontrar la antiderivada. Pero para funciones, digamos que muy sencillitas, uno tiene o uno puede tener cierta intuición sobre cuál es la función. Es como un ejercicio de cuadrar. Si me hago entender, a veces esto es como tratar de resolver una ecuación de manera relativamente empírica, que uno dice, bueno, ¿cuál será el número que me cuadra en esta ecuación? En este caso la pregunta es, ¿cuál será la función que me cuadra que al derivarla me dé x al cuadrado? Naturalmente, la idea es ir perfeccionando ese proceso a través de reglas, a través de métodos, que son precisamente los que vamos a estar trabajando durante este semestre. ¿De dónde o cómo lo sacó tu compañero en este momento? Tal vez conozca la regla que voy a presentar a continuación, o tal vez intuitivamente cuadró en su cabeza cuál debería ser la función
que le produjera esa derivada. Pero, naturalmente, nosotros vamos a tratar de sistematizar ese proceso a través de diversos procedimientos. Pero lo que es importante en el momento, más que calcular antiderivadas, es tener claro qué es lo que significa una antiderivada. Entender qué representa el concepto. Ya después veremos cómo calcularlo de manera más puntual. Yo quiero, antes de entrar sobre esas reglas y sobre esos procesos, llamar la atención sobre algunas preguntas que dan luz a la naturaleza precisa del concepto de antiderivada. Supongamos que yo tengo la función 2x y nosotros ya encontramos o ya determinamos una antiderivada de esa función, que es la función x al cuadrado. Miren que cuando yo hablo de las antiderivadas, yo siempre utilizo el artículo una. Yo digo, esta es una antiderivada. Cuando yo lo menciono o lo planteo de esa manera, yo estoy abriendo la posibilidad, y esa la vamos a discutir a continuación, de que haya otras antiderivadas de la misma función. Es decir, es posible que esta función, que esta misma, aparte de x al cuadrado, tenga otras antiderivadas distintas de x al cuadrado. Y yo quiero trasladar la pregunta para que pensemos en ella un instante. ¿Será que aparte de x al cuadrado hay otra u otras antiderivadas para esta función 2x? ¿O será que esa es la única función que al derivarla me da precisamente 2x? Quiero que lo pensemos antes de plantear una respuesta a esa pregunta. Cuéntame, Aura. Pues, profe, o sea, no sé, pero podría ser también cualquier número o sea, x al cuadrado más 3. Eso también da 2x. Algo Listo. así. Escuchemos, o sea, escribamos lo que acaba de plantear Aura. Ella dice que si yo, por ejemplo, entonces voy a poner acá posible o una respuesta. Ella dice que si yo, por ejemplo, tomo, y voy a ponerlo en mayúscula, x al cuadrado más otro número, por ejemplo, 3, es otra antiderivada de la misma función, de f de x igual a 2x. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí es cierto que esta función es otra antiderivada de la función 2x. Sí es cierto que al derivar eso me va a dar 2x. ¿Qué dicen los demás? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que eso es bastante claro. Así como yo creo que es bastante claro que la regla, o mejor dicho, que el hecho de que aquí haya un 3 es circunstancial, por decirlo de alguna forma. Que si yo en realidad tomo cualquier función de la forma, y miren la forma que voy a utilizar porque esta es una forma emblemática, f de x igual a x al cuadrado más una constante cualquiera, que voy a simbolizar con la letra C, es una antiderivada de esa misma función. Es decir, si en vez de poner x al cuadrado más 3, hubiera puesto x al cuadrado más 4, x al cuadrado más 10, x al cuadrado más 1.000.000, en cualquiera de esos casos, obtendría otra antiderivada de la función 2x.
porque como la derivada de una constante, entonces esta constante, al derivarla, me va a seguir dando, o mejor dicho, esta función con la constante, al derivarla, me va a seguir dando esta expresión 2x. Si es clara la idea, si me estoy haciendo entender. Sí, señor. Entonces, aquí hay dos aspectos antes de empezar a abordar reglas de antiderivación que yo quiero extraer de esa pregunta que acabamos de plantear. La primera, toda función tiene muchísimas antiderivadas. Es decir, no hay una única antiderivada de una función. Cualquier función tiene, de hecho, infinitas antiderivadas. Y esa es una propiedad clave cuando uno va a trabajar con este tipo de funciones. A diferencia de la derivada, que eso sí hay una única derivada, las antiderivadas son infinitas para cualquier función. Porque una vez yo encuentre una antiderivada de esa función, al sumarle cualquier constante, obtengo toda una familia de antiderivadas de esa misma función. Entonces, ese hecho es bastante importante porque me permite caracterizar la estructura de la antiderivada o las antiderivadas de cualquier función. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuáles son todas las antiderivadas de la función 1 sobre x, pues todas las antiderivadas serían logaritmo natural de x más una constante. Y entonces uno simboliza, y entonces eso de manera formal se dice, formalmente se dice que esta función f de x igual a x al cuadrado más c es la antiderivada general, o la otra palabra que se utiliza, que formalizaré después, o integral, es decir, la integral es la idea general de antiderivada de la función f de x igual a 2x. Entonces, por ejemplo, la antiderivada general de la función 1 sobre x sería logaritmo natural de x más c, donde c es un símbolo que representa cualquier constante arbitraria que queramos tomar. Eso de alguna forma le da una característica particular a este concepto de antiderivada. Más que una operación que produce una función, lo que hace es producir toda una familia o gama de funciones. Y entonces todo el trabajo de encontrar las antiderivadas generales o integrales se reduce a encontrar una antiderivada, porque todas las demás es simplemente sumarle una constante específica o una constante arbitraria, para ser más exacto. Quiero que miren esta gama de antiderivadas sin la constante, es decir, sería una antiderivada por cada uno. Y quiero que me digan si efectivamente son, la de la derecha es antiderivada de la función de la izquierda. Vuelvo y repito, para encontrar la antiderivada general, si esto fuera cierto, pues simplemente sumarle el símbolo de constante. Pero quiero que me digan si estamos de acuerdo en que lo que aparece a la derecha, esa f mayúscula, es una antiderivada de la función que aparece a la izquierda. Rápidamente.
sea, en este momento no nos centremos cómo la saqué o cómo se calcularon. Eso lo veremos después, claro está. En este momento centrémonos en si efectivamente son o no son antiderivadas las de la derecha de la de la izquierda. ¿Sí? Sí. ¿Para todos es claro eso? ¿O no? ¿Siguen ahí? ¿Todos? Sí, señor. La pregunta fuerte, y es una pregunta que pareciera que estoy aplazando, pero, antes de esto, antes de entrar a esta definición, es qué reglas o qué procesos podemos utilizar para encontrar la antiderivada de una función. Entonces, antes de entrar, que es lo que aparece abajo, sobre el concepto propiamente de integral, que tiene sus particularidades, vamos a entrar a revisar algunas reglas básicas del concepto de antiderivación o del proceso de antiderivación. Entonces, voy a empezar a numerarlas y las vamos discutiendo. Arrancar con funciones muy sencillas. Por ejemplo, y derivada que pocas veces se toca es la función constante cero, pero es de alguna manera una función importante y una función sencilla de antiderivar. Porque si yo quiero una función que al derivarla sea igual a cero, pues nosotros sabemos que las constantes son funciones que al derivarlas son, o el resultado siempre va a ser cero. Esa es una regla básica de derivación. La derivada de una constante es igual a cero. Eso implica que la antiderivada general de esa función es f de x igual a cualquier constante. Si yo cojo cualquier constante y la derivo, el resultado va a ser igual a cero. Entonces tengo la antiderivada general de esa función. Esa es como una primera regla básica para ese proceso de antiderivación. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Si yo tengo cualquier otra constante, y aquí las constantes, digamos, f de x igual a k, función constante, la antiderivada general de cualquier constante es la constante específica multiplicada por x más esta constante c, que es la constante general del proceso de antiderivación. Es decir, por ejemplo, la antiderivada general, después la voy a llamar a secas la antiderivada de la función, qué sé yo, f de x igual a la constante 5, esa antiderivada general de esa función es la función o la familia de funciones f mayúscula de x igual a 5 por x más este símbolo de constante. Vuelvo y repito, esta constante es un símbolo que representa que yo le puedo sumar cualquier constante a 5x y va a seguir siendo una antiderivada de la función. Esa es una segunda regla. Cómo antiderivar funciones constantes. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí?
¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Estas dos primeras reglas a priori parecen muy inocuas, como muy sencillas y pues que realmente no aportan nada novedoso. Esta que voy a presentar acá sí es una regla muy fuerte y es muy poderosa en el sentido que me permite encontrar la antiderivada de una gran cantidad de funciones. Pero hay que mirar con cuidado este proceso que les voy a mostrar. A ver si me queda bien. Zoom. Este paréntesis me sobra. Ya digo. Pensé que lo necesitaba, pero no. Esta regla de antiderivación, que yo la llamo, y creo que algunos textos la llaman también, la regla de la potencia, lo que hace es darme una fórmula para encontrar antiderivadas de cualquier función que tenga esta forma. Esta forma es decir, x elevado a un número fijo. Por ejemplo, x elevado a la 2, por ejemplo, x elevado a la 3, por ejemplo, x elevado a la 10. Esta fórmula me da una regla para calcular la antiderivada de cualquier función de esta forma, lo que uno llama funciones potencia. Y lo que me dice esa regla, y ya voy a mostrar un ejemplito distinto a los que hemos discutido hasta ahora, es que si yo tengo una potencia, x elevado a una potencia cualquiera, x a la 20 si quieren pensarlo así, lo que hay que hacer es, o la antiderivada, es tomar la variable x, sumarle 1 al exponente, por eso queda n más 1, y dividir todo eso por ese constante o ese exponente más 1. Y naturalmente la constante c, que representa la constante general del proceso de antiderivación. Entonces, ahí doy respuesta a la pregunta que me plantearon hace algún rato. ¿De dónde salió esta antiderivada? O sea, si a uno no se le ocurre intuitivamente, ¿de dónde la saca? Pues la regla de abajo me dice que si yo tengo x al cuadrado y le quiero calcular la antiderivada, pues entonces a ese 2 en el exponente le sumo 1, eso daría 3, y pongo un denominador que es ese exponente más 1, es decir, otra vez 2 más 1, que sería nuevamente 3. Y de ahí sale, de esa regla sale, que la antiderivada de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 más la constante para hablar de la antiderivada general. Como les digo, es una regla muy fuerte porque me permite antiderivar un montón de funciones, incluso funciones que uno en este momento no se imagina que uno pueda antiderivar. Ejemplos de aplicación de la regla de la potencia. Entonces voy a empezar con algunos sencillos. La antiderivada general de f de x igual, me voy a ir con un número extraño, x a la 6, por poner un ejemplo,
sería, pues la regla me dice que necesito coger el exponente x a la, sumarle 1, 7, y dividir eso por ese mismo número 7. Entonces, la antiderivada general de f de x igual a x a la 6 sería f de x igual a x a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Si es claro de dónde salió, ahora sí en este momento tengo un argumento para decirles de dónde salió esa antiderivada. Es una regla que apliqué para encontrar la antiderivada correspondiente. ¿Sí es clara esa aplicación de esa regla de la potencia en ese caso? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ok. Otro ejemplo de aplicación de esto. Si yo quiero calcular la antiderivada general de, por ejemplo, esta función, uno sobre x a la 3, que ustedes dirán, pero pues eso no es una potencia, porque uno espera siempre ver como x a la algo. ¿Qué pasó acá? Ah, Dios mío. Pues en un segundo, que esto se... ya. De esta función 1 sobre x a la 3, que si uno la ve así, no parece ser una potencia, porque las potencias son de la forma x a la algo. Yo sé que este 1 sobre x a la 3, yo lo puedo escribir de esta forma. 1 sobre x a la 3 es lo mismo que decir x a la menos 3. Y entonces, esto es, digamos que propiedades básicas de la exponenciación. Es decir, que 1 sobre x a la 3 sea igual a x a la menos 3, no no tiene nada que ver con derivadas, no tiene nada que ver con antiderivadas, es simplemente otra forma de representar esta expresión. Entonces, la antiderivada de esa función sería, lo puedo poner bien, pues de acuerdo a la regla, siempre que tengo una potencia, como esta de acá, x a la menos 3, pues le sumo 1 al exponente, y pues menos 3 más 1 es menos 2, pues me queda x a la menos 2 sobre este exponente más 1, es decir, este mismo exponente lo pongo como denominador. Y me quedaría x menos 2, x a la menos 2 sobre menos 2 más la correspondiente constante. Y ahí tendría la antiderivada de la función 1 sobre x a la 3. ¿Sí es claro lo que dice ahí? ¿O no? Sí, señor. Yo puedo escribir esta expresión de otra forma. Y esto aquí es simplemente un juego de propiedades de el manejo de exponentes y del manejo de símbolos. Esto es lo mismo que decir menos 1 sobre 2 por x al cuadrado. Esto de acá, de una manera más convencional, se escribe de esta forma. Menos 1 sobre 2x al cuadrado. Porque este menos lo puedo poner aquí en la mitad y este x a la menos 2 lo puedo bajar con exponente positivo. Y como abajo, como arriba ya no me quedó nada, pues me queda la expresión 1. Entonces sería menos 1 sobre 2x al cuadrado más c. ¿Sí estamos bien hasta ahí?
¿Claro Sí, para todos? Sí, señor. Y para cerrar, con otro ejemplo interesante de la aplicación de la regla de la potencia para calcular antiderivadas, es esta. Si yo quiero antiderivar, por ejemplo, esta función, ustedes van a decir a priori, pero esta función no tiene nada que ver con una potencia, pero vamos a ver que sí. La función raíz cúbica de x, que, vuelvo y repito, pareciera que no tiene nada que ver, pues porque eso es una raíz y nosotros necesitamos son potencias. Pues lo que pasa es que las raíces se pueden escribir como potencias. No sé si ustedes estaban familiarizados con eso, que por ejemplo la raíz cúbica de x se puede escribir como x a la 1/3. Lo mismo que la raíz cuadrada se puede escribir como x a la 1/2. Y entonces, si eso es así, o teniendo en cuenta que eso es así, la antiderivada general de la raíz cúbica de x sería f de x igual, y pues misma idea, la regla es le sumo 1 al exponente, y entonces sería 1/3 más 1, que eso es, y ustedes tendrían que revisarlo, x a la 4/3 sobre, pues ese mismo 4/3. Miren que la idea es que lo que queda de exponente es lo que se pone en el denominador. Entonces esto queda x a la 4/3 sobre 4/3 más c. Y esa sería la antiderivada de la raíz cúbica de x. ¿Sí es claro lo que dice ahí? profe, una pregunta. Dime. ¿Será que, bueno, su merced lo escribió como en ese método, pero sería posible, pues yo mirándolo así como detalladamente, yo lo podría escribir como 3 sobre 4x elevado a la 4 sobre 3? Sí, claro. Lo que pasa es que de primerazo la regla me bota esto. Y pues Sí, toca obvio. pasar por este camino. Pero naturalmente uno lo puede simplificar después. Entonces uno puede hacer producto de medios, producto de extremos. Y esto me queda 3/4 o 3 sobre 4x a la 4/3. X a la, perdón, el 4/3 va arriba. De hecho, esto sería 3x a la 4/3. Ahora me enredé acá. Al final va a quedar mejor escrito. Sí, claro. Eso ya es parte del proceso de simplificación posterior que viene. Más aún, te voy a mostrar otra manera de escribirlo, mucho más elegante. Y es x a la 4/3, uno lo puede escribir y ustedes van a averiguar por qué. 3 raíz tercera de x a la 4. Bueno, revisar no deberían saberlo, sino recordar que este x a la 4/3 yo lo puedo escribir como raíz cúbica de x a la 4. Y entonces esta sería, o todas estas, son formas distintas de escribir la antiderivada de la raíz cúbica de x. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señor. Entonces, para cerrar que el tiempo se nos ha acabado y posiblemente tengan otra clase ya. Esa regla de la potencia tiene un rango de aplicación bastante amplio. Es la primera regla de las que vamos a ver que nos ofrece una manera puntual de calcular algunas antiderivadas. Pero, naturalmente, no es suficiente. Entonces, vamos a tener que revisar otras reglas eventualmente. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Nos veríamos el miércoles
también en modalidad virtual, para continuar sobre este trabajo del cálculo de antiderivadas generales, o dicho en un lenguaje un poco más formalizado, del cálculo de integrales. Nos vemos entonces el miércoles. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Que terminen de pasar un feliz día. Chao, Gracias, profe, profe, hasta gracias. luego. Gracias Hasta a luego, todos. profe. No, profe.